En este video tutorial le voy a presentar la fórmula y la manera como desarrollarla para encontrar las cifras exactas de una potencia de base 2. Esta fórmula voy a tratar de hacerla lo más sencillo posible, de tal manera que todos podamos entender sin entrar en muchos aspectos teóricos de números. Así que nada, para mí es un placer presentarte esto. Me da mucho orgullo poder descubrir esto y no solo descubrirlo, sino compartirlo con las demás personas, que yo sé que algunos podrán serle de mucha utilidad esto. Así que nos vemos en el video. El título que le he puesto a este estudio es Cifras exactas en potencias de base 2. Para empezar, quisiera hacer un pequeño contexto en el cual podría decirle cómo fue que llegué a esas conclusiones. Estudiando los números primos de Marimer Semmes, un filósofo del siglo XVII, y su fórmula en la cual podríamos determinar un número primo de Semmes. Pero esta fórmula también está desarrollada en base a la potencia de base 2. Así que estudiando los primos de Semmes, la potencia de base 2 y el mismo sistema numérico decimal, llegué a la conclusión de que debía tener una fórmula para determinar las cifras exactas en los resultados de potencia de base 2, porque a través de eso podría hacer otros estudios relacionados a los números primos de Semmes. Así que ese es un pequeño contexto del cómo fue que llegué a estudiar estos números. Como dije en la introducción, trataré de hacer esto lo más sencillo posible. Trataré de dar una explicación simple, pero la quisiera hacer de tal manera que no se pierda realmente el concepto o la esencia de lo que quiero decirle. Así que estudiando esto, pude desarrollar esta fórmula, que es P dividido entre D por C más N. P en este caso es una variable determinada por el elevado que posea X o por el elevado que posea M en los números primos de Semmes. Y D es una constante que vale 10 de acuerdo al sistema decimal. C es una constante que vale 3 de acuerdo a un principio que he podido notar en estos números y que en videos siguientes le explicaré eso juntamente con otras observaciones que pude nombrar o que pude visualizar que podrían ser derivados en potencia de base 2. La variable n toma sus valores en los terminales de P. De acuerdo al número que termine P, entonces n toma un valor, como vamos a ver en lo siguiente. Como ya le dije, la constante D tiene un valor de 10 porque el sistema decimal mismo posee 10 números, desde el 0 hasta el 9, decimal. La constante 3 tiene un valor de 3 y la variable n posee 3 valores de acuerdo a cómo termina el número P. Ya le dije, si el número P tiene un terminal entre 0 y 3, entonces el valor de n es igual a 1. Si P termina entre 4 y 6, entonces vale 2. Y si termina entre 7 y 9, entonces
el valor de n es igual a 3. Vamos a hacer un ejemplo, varios ejemplos para ver el funcionamiento de ello. Ya en videos que haga luego siguiente, entonces le mostraré más a fondo cómo y por qué esos principios matemáticos se aplican aquí. Así que vamos a empezar con los ejercicios y para hacer el video de una forma más resumida, pero que al mismo tiempo pueda explicar cómo funciona la fórmula. Por ejemplo, si quisiéramos determinar cuántas cifras tendría el número primo si p es igual a 2, entonces la fórmula se desarrollaría de la siguiente manera. P es igual a 0. ¿Por qué? Porque el número 2 no pasa de la primera décima. La décima la empezamos a contar a partir del 0 al 9. Es decir, cuando el exponente de la potencia de base 2 o del número primo de Mersenne sea menor que 10 entre 0 y 9, siempre P tendrá un valor de 0. Porque la décima en la que corre el número P es en la décima 0. Cuando pasa de 9, entonces corre en la décima 10, que en este caso sería la décima 1. Y cuando pasa de 20, entonces corre en la décima 20, como vamos a ver en los ejemplos que vamos a desarrollar en los siguientes momentos. Así que en este caso, P posee un valor de 0, porque todavía no se ha llegado a completar la primera décima o la décima en cuanto al sistema decimal. Y la constante 10 tiene su mismo valor, 10. La constante 3 tiene su valor 3. Y la variable n toma un valor de 1 porque el terminal de P está entre 0 y 3, que es el número 2. De hecho, tiene una sola cifra. Debe terminar, en este caso, en 2. Podría terminar, claro, una potencia de base 2 con una sola cifra en 9, para lo cual entonces n valdría 3, o en 5, 6, o en 4, o en 5, para lo cual valdría 2. En este caso, vale 1. Así que 0 dividido dentro de 10 es igual a 0. 0 por 3 es igual a 0. Y 0 más 1, que es la variable n, entonces es igual a 1. Así que la cantidad de cifras que posee el resultado del número primo Mersenne con el exponente 2 o de la potencia de base 2 con el exponente 2, entonces es de una sola cifra. Vamos a ver el resultado. M elevado a 2 menos 1 da como resultado el número 3, que es un número primo, pero que posee una sola cifra, como lo indica el ejercicio de la fórmula que he desarrollado para determinar la cantidad de cifras exacta en cualquier exponente de la potencia de base 2. Vamos a hacer otros ejemplos. ¿Cuántas cifras tendría el número primo si P es igual a 19? Desarrollando la fórmula, diríamos que P posee un valor de 10 porque está en la segunda décima. Siempre P
va a valer la décima en la que se encuentre el elevado. Una forma sencilla de explicarlo sería que el último número que posea P lo convirtiéramos en un 0. Así, si el 9 lo quitamos y en su lugar ponemos un 0, valdría 10. Si fuera 29, entonces quitamos el 9 y ponemos un 0, sería 20. Y así sucesivamente. Siempre el terminal de P va a determinar dos valores: el valor de la variable P y el valor de la variable N. Así que ponemos la constante después de P. Así que ponemos la constante después de P, que es 10, que hace referencia a la décima, como explicamos anteriormente. Y la constante 3, que es la constante C. Entonces, aquí la variable N, como el terminal de P es el número 9, se encuentra en el rango de 3, o sea, que vale 3. Si dividimos 10 dentro de 10, es igual a 1. 1 lo multiplicamos por 3 y es igual a 3. 3 más 3 es igual a 6. Así que las cifras poseídas en el resultado de la potencia de base 2 elevado a 19 del número primo Mersenne es de 6 cifras. Vamos a ver el resultado. 2 elevado a 19 menos 1 es igual a 524.287. Y ese número posee 6 cifras, como se puede ver. Así que en estos ejemplos se muestran los resultados exactos de la fórmula y de cómo funciona. Ustedes pueden probarlo con cada uno de los resultados de la potencia de base 2 y siempre va a ser exacto. Otro ejemplo sería: ¿cuántas cifras tendría la potencia de base 2 si x es igual a 49? Noten que en el anterior ejemplo dije primo porque el resultado de m elevado a 19 menos 1 da como resultado un número primo de Mersenne. Pero x, en este caso valiendo 49 o p valiendo 49, no da como resultado un número primo. Así que lo he nombrado en la potencia de base 2 como un resultado de la potencia de base 2. Así que en este caso, si el 9 yo lo transformo en un 0, sería 40. O si elimino el 9, entonces veo que es 40. 40 dividido dentro de 10 es igual a 4, como veremos ahora mismo. Así que 10 dividiendo a 40 es igual a 4. 4 por la constante C, que posee el valor de 3, es igual a 12. En este caso, n vale 3 porque el elevado de x termina en 9. Así que 12 más 3 es igual a 15. 15 cifras tendría el resultado de la potencia de base 2 con el elevado 49. Vamos a ver el resultado. 2 elevado a 49 da como resultado este número. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, según las divisiones de las comas o de los puntos, y lo multiplicamos por 3, entonces el resultado sería 15. Hay 15 cifras, 15 números en el resultado de la potencia de base 2 elevado a 49.
esta fórmula la he probado desde 0 hasta 49, que es donde me permite Excel. Después de ahí hay los valores de Excel, aunque se puede visualizar que el resultado de la forma es correcto, el resultado numérico es erróneo, porque Excel no calcula de forma correcta una potencia de base 2 elevado a 50, como por ejemplo, o 51. De ahí para adelante ya empieza a dar un error. Aunque en vídeo siguiente le voy a mostrar una fórmula o una forma como pude probarlo más allá de los límites que en cuanto a cálculo permite ser, y siempre el resultado fue correcto. Y eso cálculo también lo hice en Excel. De una manera u otra tuve la idea, la habilidad de cómo hacer esos ejercicios aún dentro de Excel, aunque él no me lo permitía calcularlo de forma continua. Pero en video siguiente le voy a mostrar cómo hacerlo con el mismo Excel, cómo tener resultados más allá de lo que él soporta. Así que esta es la explicación de la fórmula P dividido entre D por C más N. Esa fórmula determina los resultados exactos de la cifra poseída en un resultado de un número primo P de Mersenne o de una potencia de base 2. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier cosa que no entendieron, podrías hacérmelo llegar a través de un correo electrónico o a través de un comentario. Y así trataría de explicarlo en otro video con otras cifras, con otros números, con otros exponentes, pero hasta donde lo he probado, hasta donde me permiten probarlo, las herramientas que tengo disponibles, el resultado es exacto. Y de acuerdo a los principios que pude observar tanto en el sistema decimal como en los números primos y en los resultados de la potencia de base 2, sí, es una fórmula universal y siempre va a dar correctamente, porque está basada en principios matemáticos que no le he explicado en ese video para no hacer la explicación confusa, sino que he tratado de hacerla de una forma simple que todos la puedan entender. Lo he hecho así. Si hubiera tenido la intención de mostrar, por ejemplo, un ego matemático, hubiera hecho algo complejo, algo que solamente un matemático pudiera entender. Pero no, he tratado de hacerlo de forma simple, de tal forma que cualquier estudiante pueda entender. Así que en los próximos videos habrá más explicaciones, habrán diferentes potencias que le mostraré que la fórmula, sus resultados son correctos, más allá de los límites que soporte ser, y se lo voy a mostrar con el mismo Excel a través de una forma de multiplicar que he desarrollado para poder probar la fórmula más allá de sus límites dentro del Excel. Así que también continuaremos con el curso que le estaba impartiendo de Excel. En los próximos videos le hablaré de fórmulas, le hablaré de cómo usar fórmulas matemáticas dentro de Excel. Y así que espero que no se lo pierdan. Y recuerden que en los próximos vídeos también le hablaré de los derivados que pude observar dentro
de la potencia de base 2, o lo que yo he nombrado como derivado. Debo seguir estudiando. Entre este video y el video anterior, que era el intro o la antesala para exponerle esto, hubo un tiempo. Ese tiempo me lo pasé estudiando y verificando de que la fórmula contenía principios matemáticos de tal forma que siempre los resultados van a dar exactamente. Así que cualquier duda, cualquier comentario, puede dejarlo tanto en nuestro canal de YouTube o como en Facebook. Así que Dios te bendiga y nos vemos en los próximos vídeos.